Mis amigas piensan que eres un chiste, y sinceramente, no se equivocan. Eso fue lo que ella dijo antes de irse al viaje de chicas, así que me mudé mientras estaba fuera. Cuando volvió, encontró las habitaciones vacías y una nota que decía: espero que ellas también lo encuentren gracioso. Hola, espectadores, antes de continuar con el vídeo, asegúrense de suscribirse al canal y dejar un like si quieren escuchar más historias como esta. Gracias. Si recibiera $1 cada vez que mi novia Chloe me llamaba, seguro, probablemente ya me habría jubilado hace 5 años. Pero en lugar de eso, era simplemente un analista de datos senior de 29 años pagando el 80% del alquiler de un departamento en el centro que no podíamos permitirnos. Todo para que ella, de 27 años, pudiera encontrar su pasión. Durante los últimos 2 años, había estado invirtiendo en nosotros. Eso significaba que yo era la roca. Yo era el estable. Yo era quien pagó los $8,000 de deuda de tarjeta de crédito que ella había acumulado, accidentalmente, solo para darle un nuevo comienzo. Yo financié su fallida tienda de Etsy, aquella que vendía llaveros de resina personalizados. Y también era quien llegaba a casa todos los días a las 6, cocinaba la cena y la escuchaba quejarse de cómo el mundo simplemente no la entendía. Últimamente, sin embargo, seguro, había dejado de ser un cumplido. Se había convertido en una mala palabra. El cambio real comenzó cuando ella se juntó con su nuevo grupo de amigas, liderado por una mujer llamada Jessica. Jessica era una pesadilla ambulante de tendencias tóxicas de TikTok, un cartel viviente de hombres de alto valor, energía de proveedor y alfas de 6 cifras. Mi trabajo de analista, con salario de $110,000 al año, y el mismo que había sido la base para que Chloe pudiera explorar sus sueños, de repente era motivo de burla abierta. La primera señal fuerte llegó una semana antes del final. Estábamos en una cena previa a su viaje a Las Vegas, una cena que, por supuesto, yo estaba pagando. Jessica hablaba de su nuevo chico, un crypto bro, que rentaba un McLaren. Deberías meterte en cripto, Mark, dijo Jessica sin siquiera mirarme. Prefiero invertir en cosas que puedo, ya sabes, cuantificar, respondí con calma. Jessica soltó una risita nasal, qué tierno. Casi parece que disfrutas estar en las gradas financieras. Luego miró a Chloe: tú necesitas un hombre que juegue el juego, no uno que solo lo mire. Esperé que Chloe dijera algo, cualquier cosa, para defenderme. Pero solo soltó una risa forzada, desviando la mirada rápidamente. Oh, Mark, no seas tan literal. Jessica solo quiere decir que eres muy práctico. Práctico. El nuevo, seguro. La mirada que se intercambiaron me dijo todo lo que necesitaba saber. Yo no era su pareja. Era su bufón. El cajero automático andante, demasiado aburrido para llevarlo con los alfas. Luego llegó el jueves por la noche. Sus maletas estaban listas para Las Vegas, una explosión de lentejuelas y ropa nueva esparcidas por la cama, la misma cama que yo había pagado. Ella estaba en su teléfono, escribiendo frenéticamente y sonriendo de una forma en la que ya nunca sonreía conmigo. Chloe, tenemos que hablar, dije desde la puerta. Ella soltó un suspiro agresivo, molesto, uno que decía claramente: eres lo más inconveniente que existe en mi vida, ¿de verdad vas a hacer esto ahora? Bloqueó su teléfono y lo lanzó sobre la cama. Estoy tratando de entrar en el modo Vegas. Eres un aguafiestas. ¿Aguafiestas?, repetí, manteniendo la voz peligrosamente tranquila. La cena de la semana pasada, la forma en que Jessica me habla, y como tú la dejas, no está bien. Ella se levantó, y la máscara de la soñadora adorable que yo había amado desapareció. Su rostro se volvió frío, duro. Puso las manos en la cintura. ¿Quieres honestidad? Bien. Sentí el estómago helarse. Mis amigas piensan que eres un chiste. Y honestamente, no están equivocadas. Me quedé mirándola, sin sentir ya mis manos. ¿Un chiste?, repetí. Sí, Mark. Un chiste, estalló ella. Eres seguro. Predecible. El chico lindo que termina la hoja de cálculo. No eres el que cierra los tratos, ¿lo entiendes? Mis amigas están con hombres que son dueños de la empresa, no con los que analizan sus datos.
Respiraba fuerte, los ojos brillando con una crueldad que jamás le había visto. ¿Y tú? Logré decir al fin. ¿Estás de acuerdo con ellas? No lo dije así, murmuró, aunque su tono sonaba más a burla que a aclaración. Solo digo que necesito estar rodeada de ganadores por unos días. Necesito respirar. Cerró su maleta, me empujó al pasar, tomó su bolso y dijo. Nos vemos el domingo. No me esperes. El portazo fue seco. Escuché el ascensor bajar por el pasillo. Estaba sola. Y en ese silencio, la palabra chiste retumbó en mi cabeza. Y entonces algo cambió. No fue rabia. No fue tristeza. Fue claridad. Nítida. Perfecta. No solo me había insultado. No solo había menospreciado todo lo que yo había hecho. Ella ni siquiera tuvo el valor de terminar conmigo. Solo se marchó, esperando que yo siguiera ahí, como siempre. Pero la broma, me di cuenta, era pensar que yo lo estaría. Ahí estaba. La palabra que lo explicaba todo. Vergüenza. No por lo que Chloe había hecho, no por cómo me había tratado, sino por cómo aquello la hacía quedar frente a los demás. Karen no estaba llamando por preocupación, estaba llamando para proteger la imagen de su hija, igual que siempre. Mantuvimos una conversación corta, tensa, llena de silencios incómodos. Cuando vio que no iba a obtener de mí ni una gota de culpa, cambió de táctica y trató de manipularme con nostalgia, recordándome cumpleaños, cenas, días felices. Pero nada de eso funcionaba ya. Ese viejo guión había sido quemado por completo la noche en que Chloe me llamó broma, y se fue creyendo que yo seguiría allí, quieto, como un mueble más del apartamento. Terminé la llamada con un simple, no voy a retomar contacto. Espero que lo entiendan. Y colgué antes de que pudiera volver a llorar falsamente. Los mensajes de números desconocidos continuaron por semanas. Primero fue su madre. Luego su padre. Después un primo que no veía desde hacía años, pidiéndome cerrar las heridas. Ninguno mencionaba lo que Chloe realmente había hecho. Ninguno admitía la humillación, el desprecio, la manipulación emocional, la dependencia económica. Solo pedían que yo regresara a mi papel habitual, proveedor, salvavidas, colchón emocional. Pero esa versión de mí ya no existía. Había muerto la noche en que la puerta del apartamento se cerró detrás de ella rumbo a Las Vegas. Mientras tanto, mi vida avanzaba como una línea recta recién trazada. Clara. Simple. Sin desorden. La presión que había cargado durante 2 años se había evaporado, dejándome espacio para crecer. Empecé a socializar más, a salir con compañeros de trabajo, a reconectar con hobbies que había abandonado porque no eran productivos. Empecé a ir al gimnasio del edificio. Al principio solo caminaba en la cinta, pero poco a poco añadí pesas, rutinas, constancia. Ver progreso físico fue extraño, pero refrescante. Me recordaba que podía construir cosas para mí, sin nadie más beneficiándose de mi esfuerzo. 3 meses después del final, recibí un correo que no esperaba. Era de Chloe. No un mensaje, no un audio llorando. Un correo formal, escrito a las 2:17 de la madrugada. Decía que necesitaba cerrar ciclos, que quería disculparse de verdad, que había tenido tiempo para reflexionar. Me contaba que estaba intentando reencontrarse, que la relación con su familia estaba tensa, que sus amigas la habían abandonado por completo. No mencionó el alquiler impago, ni las deudas, ni las fiestas en Las Vegas, ni el trato humillante hacia mí. Solo hablaba de su dolor actual, como si eso equilibrara de algún modo la balanza. Tardé 15 minutos en decidir si respondía. No por duda emocional, sino por principios. Al final, redacté un mensaje claro, respetuoso y totalmente honesto. Le dije que aceptaba su disculpa, pero que no quería ni necesitaba volver a tener contacto. Que esperaba que lograra reconstruir su vida, pero que la mía avanzaba en otra dirección. No hubo insultos, ni reclamos, ni reproches. Solo un cierre limpio. Envié el correo. A los 2 minutos vi las 2 palomitas azules. Nunca respondió. El capítulo final de esta historia llegó sin aviso.
Sam me envió una captura de pantalla que había visto en redes, una foto de Chloe en su habitación de adolescencia, rodeada de cajas, escribiendo un largo texto sobre crecer, elegir mejor a las personas y no dejar que otros apaguen tu brillo. Ni una sola palabra sobre responsabilidad, sobre autocrítica, sobre cómo su vida se había derrumbado no por mala suerte, sino por elecciones repetidas. Los comentarios estaban llenos de palabras de apoyo. Nadie sabía la historia real. Nadie sabía que la persona que ella había tratado como un bufón había sido la misma que sostuvo toda su vida durante 2 años. Fue Sam quien me preguntó, mientras bebíamos una cerveza, si aquello me molestaba. Que si no me daba rabia verla convertir su propio desastre en una historia inspiradora de redes sociales. Le dije que no y era verdad. Porque esa versión de mí, y el que buscaba validación, el que necesitaba reconocimiento por sus sacrificios, el que toleraba burlas disfrazadas de humor, también había quedado atrás. Ya no tenía nada que demostrar. Nada que recuperar. Nada que perder. Había aprendido algo simple: la libertad no llega cuando te vas. Llega cuando finalmente decides dejar de volver. Y yo, sinceramente, no pensaba volver jamás. Cuando finalmente la verdad salió a la luz, nada pudo prepararme para el torbellino de emociones que vino después. Mi ex, que durante años había estado absolutamente convencido de que yo había destruido nuestra familia, se quedó sin palabras al descubrir que todo había sido manipulado desde el principio. La mujer que él había considerado la persona más confiable del mundo, su propia madre, fue quien fabricó cada detalle, cada sospecha, cada insinuación venenosa que lentamente corrompió su visión de nuestro matrimonio. Sus lágrimas, que durante mucho tiempo pensé que se debían al odio o al resentimiento, en realidad habían sido el reflejo de una creencia profundamente arraigada en una mentira. Pero ahora, con la verdad expuesta, él tuvo que enfrentar el peso de todas las decisiones que había tomado basado en un engaño. Lo que más me sorprendió no fue su reacción inicial, sino el silencio que vino después. Un silencio denso, casi insoportable, cargado con años de recuerdos rotos, discusiones innecesarias, noches separadas y palabras que jamás deberían haber sido pronunciadas. Él comprendió que su madre había planeado todo meticulosamente, desde los supuestos mensajes que ella decía haber visto, hasta las historias inventadas sobre mis horarios, mis llamadas o mis amistades. Todo formó parte de una construcción calculada para convencerlo de que yo no era de fiar. Y lo peor es que él nunca cuestionó nada. Su confianza ciega en ella terminó destruyendo no solo nuestro matrimonio, sino también mi relación con nuestra hija. Mi hija, esa es una herida que todavía está lejos de sanar. Durante 4 años enteros, ella creyó que yo había traicionado a su padre. Se aferró a la versión que su abuela le repetía una y otra vez, una historia que la convertía en víctima indirecta de una traición que jamás existió. Yo intenté hablar con ella en varias ocasiones, pero cada palabra mía chocaba contra un muro construido con mentiras repetidas tantas veces que ya parecían verdades indiscutibles. Me culpó, me rechazó, me ignoró. Verla alejarse, verla mudarse con su padre sin siquiera mirarme a los ojos, fue uno de los dolores más profundos que he tenido que soportar. Porque una relación madre-hija no se rompe de un día para otro, se quiebra lentamente, en silencio, hasta que un día te das cuenta de que ya no sabes cómo volver a entrar en su mundo. Pero el destino quiso que la verdad no pudiera mantenerse oculta para siempre. Todo comenzó cuando la hermana de mi ex, quien, a diferencia de su madre, nunca creyó completamente en la historia de la infidelidad, decidió revisar viejos correos y mensajes que la suegra había usado como prueba en el pasado. Había algo extraño, inconsistencias mínimas que a primera vista parecían insignificantes, pero que, al observar con más atención, demostraban que los mensajes habían sido manipulados. Fechas que no coincidían, capturas de pantalla recortadas, conversaciones que parecían construidas artificialmente. Lo que comenzó como una curiosidad terminó siendo la pieza clave para desmontar toda la versión fabricada. Ella llevó sus hallazgos a mi ex, y lo que vino después fue inevitable, una confrontación que destruyó completamente la imagen idealizada que él tenía de su madre. Cuando él me llamó para pedirme que nos viéramos, su voz temblaba. Acepté, aunque no sabía qué esperar. Durante años yo había intentado defenderme, explicar, aclarar cada acusación falsa, pero siempre me encontraba con la misma barrera: él ya había elegido creer en su madre. Aún así, acudí. Cuando lo vi, pude notar en sus ojos una mezcla de arrepentimiento, culpa y vergüenza. Me pidió perdón incluso antes de empezar a hablar. Dijo que había descubierto todo, que había confrontado a su madre y que ella,
acorralada por las pruebas, terminó confesando que había inventado la historia para protegerlo de una relación que ella consideraba que no era buena para él. Nunca imaginé sentir compasión y furia al mismo tiempo. Compasión por él, que había sido manipulado por la persona que más debía amarlo. Y furia porque esa manipulación destruyó años de nuestras vidas. Pero aunque su disculpa era sincera, no podía borrar todo lo que había pasado. No podía deshacer las noches en las que lloré sola, preguntándome qué había hecho mal. No podía deshacer los cumpleaños que pasé sin mi hija, las navidades incompletas, los silencios dolorosos. Tampoco podía borrar las veces en que mi ex me trató como una extraña, convencido de que yo había destrozado la familia que tanto valoraba. Aún así, escucharlo decir que ahora sabía la verdad fue un alivio inmenso. Era como si una piedra que llevaba años presionando mi pecho finalmente hubiera sido retirada. Pero junto con ese alivio vino otra cosa, la responsabilidad de decidir qué hacer con esta nueva realidad. La siguiente conversación fue con mi hija. Fue, sin duda, el momento más difícil de todos. No sabía qué decir, no sabía cómo empezar, ni siquiera estaba segura de si ella quería escucharme. Cuando llegó, se veía confundida, casi perdida. Su padre ya le había contado lo que había pasado, pero parecía que su mente seguía luchando para procesar la idea de que todo lo que creyó durante 4 años había sido una mentira. 4 años son mucho tiempo, especialmente para una adolescente. Le expliqué todo, paso a paso, sin levantar la voz, sin llorar, sin mostrar enojo. Solo quería que entendiera que yo nunca la había abandonado, que nunca había traicionado a su padre, que nunca quise que nuestra familia se rompiera. Ella escuchó, pero el dolor en sus ojos era evidente. Para ella, la traición no había venido de mí, sino de alguien que amaba profundamente, su abuela. La relación con mi hija aún está en proceso de reconstrucción. No quiero forzar nada. Quiero que ella vuelva a confiar en mí por decisión propia, no por obligación. Sé que llevará tiempo. Sé que habrá momentos difíciles. Pero también sé que ahora, con la verdad fuera, al menos tenemos la oportunidad de empezar de nuevo, algo que durante años parecía imposible.